Llega a Buen Día Litoral la mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y se trata de una mesa muy especial, porque ustedes saben que las mesas son de tres, generalmente, excepcionalmente de cuatro, a veces ha sido de dos. Pero hoy la mesa va a tener un invitado. ¿Por qué? Porque nos interesa tener una visión de un politólogo de algo que ocurrió, que ha sido noticia en las últimas horas, que son los cambios en el MIDES, en el Ministerio de Desarrollo Social. Y el otro tema es el proyecto del Consejo de la Laicidad. Esos dos temas los vamos a analizar, aunque yo prácticamente me voy a dedicar a escuchar a nuestro invitado, integrante de la mesa, el politólogo Lucas Archiprete. ¿Cómo andás, Lucas? Buen día. Buen día, Eduardo y audiencia, ¿todo bien? Bien, bien. ¿Cómo está el tiempo ahí en Maldonado? ¿Cómo fue anoche? Bastante. Anoche una tormenta impresionante, pero hoy, por suerte, sigue feo, pero quiere abrir. Bien, que abra pues. Lucas, vamos al primero de los temas que tienen que ver con los cambios en la titularidad del Ministerio de Desarrollo Social. Y se argumentó que estos cambios de alguna manera le querían imprimir o buscan imprimirle a este ministerio un sesgo más político que técnico. Por eso se retira Bartol e ingresa un legislador, digamos, del riñón, del herrerismo, o por lo menos del grupo más cercano al presidente de la República. ¿Cómo lo viste a todo este proceso? Claramente es algo político, como decías tú. Yo claramente me gusta poner este ejemplo. Hay dos tipos de, digamos, de puestos de trabajo en la vida. Uno técnico y después el otro más político de confianza. Y voy a poner dos ejemplos radicalmente diferentes, pero que sirven para entender. Yo soy director de un sanatorio y preciso a alguien que opere, no voy a llamar a un político, no voy a llamar a Sanguinetti o a Tabaré Vázquez, voy a llamar a un técnico, un cirujano. Pero cuando preciso llenar un puesto ya de toma de decisiones, voy a llamar ya a alguien más político, de confianza. En ese sentido, yo soy de los que creo y estoy absolutamente convencido que aunque los técnicos y los académicos formamos una piedra importante para lo que es la democracia y la toma de decisiones, los ministerios son cargos políticos. Porque en cualquier Estado de Derecho donde haya una república y una democracia, los académicos, los técnicos, aconsejamos, pero los que toman las decisiones, lo que gobierna, tiene que ser los políticos elegidos por una ciudadanía de forma libre. En este sentido, quiero aclarar una cosa, porque mucha gente piensa que tal vez que un ministerio es el ministro, o el ministro y un subsecretario, cuando en realidad un ministerio es un conjunto de burocracia formados por funcionarios públicos, que vendría a ser la parte más técnica que entra por concurso, y después ya estaría la cabeza del ministerio, que es lo que tiene que ser más político, que tiene que ser un cargo de confianza del presidente. ¿Por qué? Por un lado, tiene que ser alguien que esté absolutamente, entre comillas, casado con el programa de gobierno. El gobierno, que es el poder ejecutivo, apoyado con el otro poder que es el legislativo, tienen el objetivo de llevar adelante el programa de gobierno elegido por la ciudadanía. Y el ministro son, digamos, piezas importantes para llevarlo adelante. Aparte, ese ministro tiene que defender la gestión, no es lo mismo un técnico que un político. Lo que no creo que igual los técnicos son importantes. En este sentido, yo creo que si se quiere, la jugada de la calle Pau fue una jugada muy inteligente, porque se dio cuenta que Barton era un excelente técnico,
pero le faltaba la parte política. Y en este contexto donde estamos en una situación complicada con el tema que el coronavirus está pegando fuerte en los sanitarios y está provocando consecuencias dolorosas con mayor cantidad de pobreza, que no es culpa tanto del gobierno, sino de la pandemia, vos precisás tener un político que sabe que vos lo vas a tener en espalda con espalda. Claro, Lucas, porque además hay otro dato que no es nada menor y que no lo estoy inventando yo, sino que más de un analista lo ha señalado. La oposición, cumpliendo con su función natural de marcar los errores del gobierno y aprovechar esos errores, utiliza como argumento y como herramienta, decíamos, esta situación compleja, difícil de la pandemia que deriva en gente que se queda sin trabajo, gente que tiene que recurrir a las ollas populares, y entonces daría la impresión que ahí se tuvo que recurrir a un peso pesado con un discurso político fuerte, asentado, digamos, en esa lucha que más que técnica, como bien decías, es política, de salir a dar la batalla de la opinión pública, por así decirlo. ¿Puede ser? Exactamente, exactamente. Yo en este sentido, por ejemplo, si vamos a suponer, si yo hubiese tenido la posibilidad de ser él o uno de los asesores del presidente, si antes de asumir me dicen, mira, Lucas, yo quiero poner a Barto como ministro, ¿qué te parece? ¿No? Yo le hubiese dicho, obviamente, que es alguien interesante para que esté dentro del ministerio por su lado social, porque es una persona que se dedica a todo eso, tiene sensibilidad social, forma parte del herrerismo, tiene sus creencias religiosas y que integra el Opus Dei, que eso le puede llegar a dar tal vez que elementos interesantes, tal vez para llevar a cabo, pero lo hubiese dejado como subsecretario para que asista y ayude a un ministro político. Tomar Viste la que decisión. fue, disculpame, viste que fue exactamente al revés, porque el político era, en teoría, el ex intendente de Flores, Armando Castaing-Debat, que Sí, bueno, que tuvo que renunciar, pero eso es otra historia. pero en este contexto, yo tomaba la decisión que estaba yo en este contexto, le hubiese aconsejado de, bueno, hay que sacrificarlo por tener a alguien político de peso, que no solamente tenga la capacidad de llevar la obra del MIDES y del programa de gobierno adelante, sino que tenga la capacidad de defensa, de transmisión. Después, en ese sentido, fue una jugada inteligente, típica de ajedrez. Lo que sí se puede discutir es que si era Lema o era otro, si Lema era adecuado o era mejor otro candidato. A Mira, priori, a priori permitime, parece... mira, me llegó este mensaje, parece que alguien Ah, estuviera leyendo la mente. Eh, Estoy de acuerdo en principio con Lucas, pero ¿es el dilema el perfil que la gente está buscando en este momento? Han habido muchas dudas y muchos cuestionamientos hacia el nombramiento. A Pablo Bartol se lo respetaba como una autoridad desde el punto de vista que expusiste, pero reemplazarlo después por Lema genera cuestionamientos. a ver, yo en este sentido estoy de acuerdo, porque tenemos que ver que es alguien, tiene que ser alguien como, a ver, como cargo político tiene que ser de ultra confianza del presidente. Por eso tenemos que ver que es un tipo del herrerismo y es riñón del presidente. Que es lo importante. Vos podés decir, puede no saber nada de la materia de su ministerio. Perfecto. Pero para eso tenemos todo un ministerio detrás con su burocracia y para eso los ministros tienen también partidas para tener técnicos y que los asesoren, ¿no? Sí, A ver, pero, a ver, Lucas, pusiste el dedo en la llaga. Convengamos que cuando se arman los equipos de gobierno o los elencos del gobierno, en una coalición compleja e inédita como esta, primero hay que contemplar a los sectores del partido mayoritario, en este caso el Partido Nacional,
a los socios de la coalición, y si bien en este caso el Ministerio de Desarrollo Social, de alguna manera podemos decir, y entre comillas, es blanco, y dentro del Partido Nacional el herrerismo, era notorio y trascendió, fue noticia, que había distintos criterios entre el ministro Bartol, el entonces ministro Bartol, y el subsecretario Armando Castaing-Debat. Hubo algunos roces, hubo algunos chisporroteos por las características que tenía cada uno. Bartol, un perfil más bien técnico, y Castaing-Debat, un perfil más bien político. Y a esta altura, yo sé que más de uno se está preguntando, bueno, pero ¿qué significa tener un perfil político? Y Castaing-Debat estaba haciendo política, entre comillas, en el ministerio. Bueno, hacer política de por sí no es algo denigrante ni nada por el estilo, porque estamos hablando de funciones políticas. Que hacer política es donde, a ver, una cosa es hacer política partidaria, que por ejemplo el presidente hoy no puede, y otra cosa es hacer política. En todo lugar donde haya relaciones de poder, hay política. Sea un aula, sea este programa de radio, hay relaciones de poder, hay política, y hay política en un ministerio. Es imposible ser ministro y no hacer política. En este sentido, a ver, roces entre los políticos y los técnicos siempre hay. Porque el conocimiento científico y la evidencia te dice una cosa, pero a veces la política tiene otros manejos. En este sentido siempre se dice, por ejemplo, que entre los politólogos y los políticos hay una relación de amor-odio. Nos odiamos y nos amamos al mismo tiempo. Somos como los perros y los gatos, a veces están juntos y a veces se están peleando. Entonces, es normal que pueda haber chisporroteos entre Bartol y... ¿Cómo era el apellido? Y Castaing-Debat. Decirle Armando, o el subsecretario, o el ex subsecretario. Pero, a ver, no es porque haya minucias, ni picas, ni nada por el estilo. Que puede haber, no sé. Pero es normal los roces entre académicos y políticos, porque la academia tiene sus reglas y la política tiene sus reglas. Pero me parece acertado, porque a ver, que el MIDES tal vez que haya sido más oportuno que lo tenga, por ejemplo, un wilsonista, después hasta un ballista. Pero ¿qué pasa? Le tocó al Partido Nacional y al herrerismo. ¿Entendés? Entonces, entre que tiene que ser herrerista y de confianza del presidente, ¿qué mejor hay en el riñón? ¿No? Obviamente, por ejemplo, si yo soy médico y vos sos economista, el presidente no te va a poner a vos de ministro de salud y a mí en economía. Lo más probable que ahí trate de hacer coincidir. Pero si yo no soy médico, vos sos médico, pero yo tengo más confianza, el presidente tiene más confianza en mí, lo correcto es que me ponga a mí, o si fuese al revés. No sé si me logro explicar. Queda claro. Después, en tu caso, vamos a suponer que no te elige, pues, por ejemplo, sos médico, porque no tenías la confianza, no quiere decir que vos después no puedas estar dentro del ministerio como subsecretario o teniendo otro cargo político que puedas estar ayudando al ministro. Vos sabés que a mí me llamaron mucho la atención unas declaraciones que realizó el ministro Lema, y te las leo textualmente. Dijo que en este nuevo MIDES no van a hablar de programas, sino que van a hablar de personas. Un programa, si no está bien diseñado, hace que los recursos no lleguen a las personas que tienen que llegar. Lo que vamos a hacer es una iniciativa que es hacer una evaluación de los programas del MIDES para conocer el impacto, y ahí puede desembocar en menor cantidad de programas, en mayor o en el rediseño de los que están, porque el foco tiene que ser la persona. Se viene entonces un rediseño y quizás algunos cambios en los programas del MIDES. A ver, si yo como ciudadano tengo que hacer un juicio de valor, me parece a priori bueno, porque las personas no somos un Excel.
somos individuos, que tenemos necesidades y sentimientos. Cuando dice, Uruguay, por ejemplo, está bien porque se muere poca gente, por ejemplo. Pero si a mí se me murió una persona cercana, me importa muy poco si es mucho o poco la cantidad de gente que se murió, o se me murió esa persona. En ese sentido lo valoro, pero ya como académico, a ver, tengo que decir que, a ver, es ideología, y depende cómo lo enfoques, o sea, no las mismas terminologías y visión que tiene un realista que puede tener un ballista, por ejemplo, diferentes términos, no es lo mismo. Alguien te puede decir nación, otro te puede decir patria. Que en el fondo van a lo mismo, probablemente. Pero cada término tiene su jerga ideológica de fondo, ¿no? Ya le das un enfoque filosófico y social emparentado con la historia, si vamos al caso. Un poco para cerrar, lo otro que también resulta interesante es la designación de Andrea Brugman, ex intendenta de Florida. También pertenece al herrerismo, o más bien al grupo del pájaro enciso. Viste que el pájaro es alguien que viene del herrerismo, al igual que el actual ministro de Defensa, Javier García. No puede decirse que sean, y lo digo entre comillas a esto, herreristas de pura cepa. Son gente que tiene un fuerte pasado wilsonista. Dije, a ver, yo a la subsecretaria designada, honestamente, no la tenía en el mapa, honestamente, pero por lo que vos me dijiste, entonces creo que apostó inteligentemente en el sentido de, vamos por toda una situación en la cual preciso salir airoso, necesito hacer política, tomar decisiones y que esas decisiones sean bien defendidas. Entonces, armó un ministerio bien político. Sí. Concretamente, mira, esto es lo que escribió el presidente de la calle Pou en su cuenta de Twitter. Le pedimos a Andrea Brugman que asuma como subsecretaria de Almides. Conozco su dedicación al trabajo y su sensibilidad social desplegada en Florida. Mi agradecimiento a Armando Castaing de Mat por su aporte, generosidad y compromiso. Eso fue lo que escribió el presidente de la República. Bueno, Lucas, tenemos que ir. A ver, dale, sí, cerramos. Por ejemplo, 10 segundos. Si yo, a ver, con el diario del lunes, como académico, para mí la fórmula ideal del ministerio hubiese sido por ejemplo, un Martín Lema como ministro, político, con espalda, que es diputado y por ende tiene capacidad de debatir, y que es del riñón y de la confianza del presidente, y hubiese puesto como viceministro, como fórmula, a un Bartos. Después podemos discutir si como ciudadano esas dos personas me gustan o no me gustan, como ciudadano, que tengo mi opinión. Pero como académico, esa fórmula hubiese sido para este contexto excelente. Sí. Viste que siempre la discusión es eterna, no tiene fin. Cada vez que los políticos o los que están de acuerdo, digamos, en que los ministerios tienen que tener un perfil más político que técnico, te recurren al ejemplo de Alejandro Achugarri, que no era economista, no era contador, era un político 100%, y bueno, siempre va a ser recordado como una de las personas que contribuyó fuertemente a sacar al Uruguay de la crisis del 2002 y se valió justamente de su capacidad de diálogo, de contacto con todas las fuerzas políticas, de saber dialogar, de saber exponer, de tener una visión política precisamente de los hechos. Bueno, Eduardo, 10 segundos, sí, si me permitís. dale. Podemos tener claro una cosa. Lo que podamos aportar académicamente y conocimiento, los politólogos, los abogados y diferentes académicos, es muy importante. Pero que tenemos que tener, unas cosas son las leyes que rigen la academia y otras cosas son las leyes y reglas que rigen a la política. Son totalmente diferentes. De la misma manera que puse ese ejemplo que es visto como
como positivo en el caso de Achugarri, también mencionan otros que no han sido precisamente muy positivos de políticos al frente de un Obvio. ministerio o un ente autónomo.